En la tarde de hoy vamos a hablar sobre las bases de la conducta del grupo. Pues grupo se puede definir como un conjunto de dos o más personas que están relacionadas y son interdependientes. Además, se reúnen para realizar un objetivo específico. Para hablar de grupo dentro de la organización es importante tener en cuenta que se pueden clasificar en dos, grupos formales y grupos informales. Pues cuando hablamos de grupos formales podemos hablar de una estructura de la organización, es decir, el comportamiento y la conducta de este grupo está dirigido y controlado, por decirlo así, por la organización para ir hacia un objetivo en específico que ya va a realizar una meta, que ya sería realizar una meta dentro de la organización. También se encuentran los grupos informales, que pues ya estos no tendrían una estructura dentro de la organización y ya serían creados por los trabajadores por la necesidad de pues el contacto social y se realiza dentro del entorno laboral. También encontramos los grupos de mando, que pues este sí está entre la estructura del organigrama de la organización y pues se trata de un conjunto de personas que pues van reportando todas las actividades realizadas hacia un jefe determinado. También están los grupos de tareas, que pues el conjunto de personas que se reúnen para realizar una tarea en específico. Pues también encontramos el grupo de intereses, que pues ya este sería como un grupo informal y pues aquí ya vendrían siendo el conjunto de personas que se reúnen para pues cambiar o modificar de alguna manera su calendario de vacaciones, por decirlo así, un ejemplo, o también podría ser para dar una protesta o manifestarse sobre algo dentro de la organización. También encontramos el grupo de amigos, que pues ya esta se realiza por una similitud en características, ya sea en edad, sexo o aficiones o intereses, y pues se forman dentro de la organización y también dentro y fuera de la organización. Vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo del grupo. Pues comenzaremos con que hay un modelo de las 5 etapas, en donde la primera es la formación. Esta se caracteriza por la incertidumbre que hay sobre el propósito, la estructura y el liderazgo que va a haber dentro del grupo. Luego sigue la etapa del conflicto. En esta, como su nombre lo indica, existen una serie de conflictos que se dan dentro de ella y pues se dan porque los integrantes del grupo saben que pertenecen del grupo, pero aún no asimilan las restricciones y normas que ésta tiene. En la tercera etapa de grupo, pues ya se manifiestan las relaciones y esta etapa se llama la regulación. Se da por concluida cuando el grupo ya crea una estructura como tal y asimila cuál es el comportamiento correcto que se ha de tener. La cuarta etapa es la del desempeño y aquí todos van encaminados a que todos realicen las labores, las tareas bien realizadas, o sea, que todo esté perfecto y pues todo para realizar el objetivo que tenga la empresa o la tarea designada que le han dado. Después, como quinta, tenemos la desintegración, que pues aquí algunas personas pueden estar contentos, felices, emocionados porque pues ya se ha culminado como tal la etapa de la realización de trabajo y pues por decirlo así se han realizado de forma satisfactoria. Pero por otro lado, también existen las personas que pues se ponen tristes porque hay una separación de amistades, conocidos, que se pues dieron dentro de esta etapa. Pero también existe un modelo que es de los grupos temporales con plazo, en donde aquí ya no hablamos de etapas, sino de reuniones. Aquí nos dicen que en la primera reunión se traza la dirección del grupo. En la segunda, pues ya esta vendría siendo la primera fase y vendría siendo como que las actividades que se van a realizar. Pues la tercera reunión, que ya vendrá siendo la finalidad de la primera fase. Bueno, yo le voy a hablar de los comportamientos de los grupos de trabajo. Una de las cosas que influyen mucho en el comportamiento de los grupos son esas estrategias que se manejan
para poder encontrar una mejor solución, esas estrategias que se manejan para así poder hacer un proyecto o poder manejarlo o cómo crearlo o cómo formarlo, cuáles son esas normas, cuáles son esos estatutos que tienen, cuáles son todas esas condiciones que manejan en el grupo. Esa es una de las cosas o una de las características más importantes que tiene para realizar o diseñar un grupo. ¿Por qué? Porque esto permite que el grupo se haga de manera excelente. Decía también que una de las mejores formas que se pueden manejar en un grupo es que el grupo sea estandarizado. ¿Por qué? Porque esto maneja algo muy predecible. El comportamiento de los empleados puede ser muy predecible. Un ejemplo de estas empresas o de estos grupos estandarizados es McDonald's, porque tienen que ver el desarrollo de la orden, en cómo se realizan las hamburguesas. Es algo constante y es algo estandarizado. También hablaba de que una de las características o las condiciones que debe tener un grupo son esos recursos o esos procesos que manejan para así poder tener un excelente ambiente laboral. ¿Cuáles pueden ser esos recursos? Pueden ser las condiciones, las dotaciones, su uniforme, el espacio, que tengan una buena vida, una buena salud laboral, una buena cultura laboral, que tengan normas que todos conozcan, porque con el pasar del tiempo ya saben y conocen cuáles son esas normas que se pueden o no se pueden cumplir, o que si pueden tener algún inconveniente, cuáles son esas normas que van a ser o van a cumplirse con mucha rigurosidad y cuáles no. Otra de las cosas que se podría hablar o decir según este capítulo, que son que la estructura del grupo es muy importante, aún desde la cabeza del líder y hasta los menos subordinados. Es importante cómo se maneja o cómo es la estructura, el rol y el papel que cumplen. También es importante decir que el estatus del grupo lo va a manejar las condiciones o la opinión del exterior, la opinión de la sociedad. El estatus del grupo o como tal lo manejan los demás, no el mismo grupo. El estatus te lo da el otro, pero tus normas, tus reglas y todas las cosas o los beneficios que tú tienes por hacer parte del grupo, lo que tú das, ya sea aún de las cosas individuales o de las conductas individuales, el comportamiento, las habilidades, las creencias que se dan individualmente, es lo que los fortalece como grupo. Y todo esto se va desarrollando para así que la sociedad le dé un estatus mejor. Continuando con el resumen del capítulo número 8 de comportamiento organizacional, según lo que decían mis compañeras, yo les vengo a hablar sobre el tamaño del grupo en su conducta general. Ahí en el libro hacían una pregunta que decía que si esto afecta, el tamaño del grupo afecta a la conducta general. Pues claramente sí, pero esto depende de las variables dependientes que se consideren en esta. Un ejemplo que nos daban era de los grupos grandes y pequeños. El ejemplo era que las pruebas del libro mostraban que los grupos pequeños terminan sus encargos más rápido que los grupos grandes. Y cuando son problemas más grandes, los grupos grandes tienden a tener mejores resultados que los grupos. Uno de los resultados más importantes del tamaño del grupo es el ocio social. ¿Qué es el ocio social? El ocio social es la tendencia de los individuos a esforzarse menos cuando trabajan en grupos que cuando trabajan individualmente. Un claro ejemplo de esto lo decía Max Ringelbaum, un psicólogo alemán a final de 1920, cuando daba el ejemplo de un grupo al saltar la cuerda. Él esperaba que el esfuerzo del grupo fuera igual a la suma de los esfuerzos de cada uno de los individuos.
En el capítulo 2 nos habla sobre los factores demográficos en los individuos. En este caso, resaltando el capítulo 8, vamos a hablar sobre los factores demográficos, pero en el grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no vamos a hablar si es hombre o mujer, o si ha trabajado 20 o 10 años en una empresa, sino que aquí vamos a ver los atributos personales que tiene cada uno de ellos en la relación con las personas del exterior con las que trabaja. Además, también hablamos sobre cohesión, ya que esto es el grado en que los individuos de un grupo se sienten unidos unos con otros y están motivados para permanecer en cierto grupo. Aparte de hablar de conexión, se habla de los procesos de los grupos. Estos nos arrojan resultados positivos, es decir, que esto puede rendir por arriba de lo estipulado. Aquí se hablan dos puntos claves, que son la sinergia y el efecto de facilitación social. La sinergia es la acción de dos o más sustancias que producen un efecto distinto del que se acuerda. Y el efecto de facilitación social es una tendencia a que el desempeño mejore o empeore dependiendo de cada uno de los individuos. Que les haya gustado nuestro resumen. Ahora, para dar continuación sobre las preguntas que se hacen en la página 249 del capítulo número 8 de comportamiento organizacional, nosotras les vamos a dar nuestra respuesta sobre la primera. La primera dice que entendimos nosotras por evaluación del estatus. Como anteriormente mi compañera Mafe les comentó, el estatus es aquella posición o rango que define la sociedad y los evalúa por la capacidad que tienen de resistir las presiones que tienen por una posición inferior. Estos no necesitan o no les interesan las recompensas sociales. Aquí los individuos de alto estatus tienden a tener una mayor libertad y estos no tienen en cuenta cuando se afectan las metas de las demás personas. Entonces, la evaluación como tal del estatus, nosotras la entendemos como la manera en que cada individuo, dependiendo del estatus o el rango en que se encuentre, va a determinar su evaluación social, por así decirlo. Por ejemplo, si yo soy de un estatus muy alto o muy superior, voy a tener siempre como una libertad hacia todo, mientras que yo tenga un estatus por debajo de lo equitativo, voy a tener menos libertad. Entonces, aquí les damos respuesta a la pregunta número 1.